Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola, hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Club de la Mañana con su hermano y servidor Walter Posada. Gracias por acompañarme, gracias por estar siempre tan juiciosos, siempre tan atentos aquí al Club de la Mañana. Hoy voy a saludar a los que me saludaron ayer en el Club de Lectura del día lunes y lógicamente pues también invitarles a que nos acompañen en las clases de Ven, sígueme, que hemos compartido con ustedes desde el día domingo en horas de la mañana, tanto la de su servidor como la de nuestra querida Liz Posada, y también a que puedan suscribirse, a que puedan dejar un like, a que puedan dejar un comentario, un corazón, seguirnos en todas las redes sociales. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por su compañía, gracias por estar aquí conmigo, es una bendición para mí poder compartir con ustedes. Bienvenidos a este Club de la Mañana. Voy a saludar a algunas personas aquí rápidamente. A Rosarito Jiménez, que nos saludó ayer. Gracias, hermano Walter Emilio. Tan bonita. Por todos, por su tiempo, ¿no? Gracias a ustedes. Dorita Roma. Solo debemos tener fe y ser obedientes en todas las cosas, dice Dorita. Y manda un saludo a toda la familia de More God Foundation. Maritzabel también nos saluda. Y saluda a todos los que están escuchando la lectura. Por aquí tenemos a Laurita, que nos saluda. Excelente día, hermano Walter. Gracias, Laurita Mazariegos. Y Rosa María Mendoza dice, buenos días, hermano Walter. Gracias por la oración y por su enseñanza del Evangelio. Soy de la Estaca Chincha, Perú. Quiero saber de dónde es la Estaca Chincha, Perú. ¿Queda en algún lugar que se llama Chincha o es parte de Lima o de qué ciudad? Rosa María, cuando puedas, escríbenos ahí completico. Tú sabes que a mí me gusta saber todo lo que pasa allá en el país peruano. Un abrazo para ti. Leticia nos dice, siempre va a haber problemas, de una forma u otra, como dicen. Sí, claro, así es, pero hay que seguir adelante, dice ella. Bueno, ahorita voy a saludar a otras personas aquí que me escribieron el día de ayer. Gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales, por estar con nosotros, por acompañarnos siempre. Espero que les guste esta imagen que estamos viendo aquí atrás. Jesucristo en las Américas. Yo sé, alguien me dijo, pero no la muestra completa. No la podemos mostrar completa, o sí la podemos mostrar completa un poquito más grande en una ocasión futura, pero la idea también es que ustedes piensen en el completo de la imagen mientras que tenemos el mensaje, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, ya que estamos aquí, ¿por
qué no iniciamos como siempre nuestro club de lectura con una oración? Ustedes saben que la oración es un arma poderosa contra la adversidad, la tentación, la soledad. Así que espero que ustedes todos puedan sentir esta oración como una oración en conjunto, como una oración, aunque es en conjunto y colectiva, también personal. Ahora, la ventaja de las oraciones personales es que son muy del corazón. La ventaja de las oraciones colectivas es que tienen una fuerza increíble. Así que esta oración en especial, la que hacemos aquí durante el día, es una oración supremamente poderosa, mis queridos hermanos y hermanas. Por favor, si pueden, concéntrense un poquito en ella y escúchenla, medítenla y ojalá puedan repasarla durante el día. Vamos a orar todos en conjunto, como una familia que somos, en este club de la mañana. Con su permiso, voy a ofrecer la oración. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor. Bendito sea tu nombre por siempre y por todas las cosas hermosas que nos brindas a nosotros, tus hijos. Gracias por permitir que nuestra vida sea escrita por tu Hijo Jesucristo, por su vida, por su sacrificio. Que muchas de las cosas que se dicen de Él algún día también se digan de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Rogamos con humildad que nos llenes de gracia, de bondad, de carisma para obtener gracia a tus ojos y a los ojos de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven y de todos los que ven nuestras obras, y que nuestras obras sean tal como las que tú esperas de nosotros, tales como las de tu Hijo, que siempre te agradó haciendo tu voluntad. Rogamos, Padre Celestial, que en este día, por favor, en este día especial, bendigas a nuestras familias, que haya alimento, techo, vestido, salud. Bendice a nuestro presidente bendice a nuestro presidente Dali Nacho Ots, Padre, y a todos los apóstoles y a todos los que trabajamos con él de una u otra manera, aunque sea una pequeña porción. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser constantes, a ser juiciosos, a ser emprendedores, a ser capaces de sostener a nuestras familias. Bendice a nuestras hermanas que están solitas, viudas, separadas, solteras, de alguna manera que necesiten de ti. No las dejes solitas, por favor. Te rogamos todas estas cosas sabiendo que tú vives, que eres nuestro Señor, nuestro Dios. Y dejamos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en la oración, gracias por estar con nosotros aquí en este Club de la Mañana. Gracias por ser tan especiales, por ser tan juiciosos, por ser tan bondadosos. Les pido me disculpen por ahí si escuchan justamente a mis mascotas.
saludando y dándole la bienvenida al día en la mañana. Justamente también les comento, estaba un poco enfermo de la garganta. Justamente el día domingo, antier, en las horas de la noche, sacamos a nuestras mascotas, a Sandy, a Siena, y nos mojamos terrible. Cayó un aguacero de repente terrible. Estábamos con Martica afuera en un hermoso parque y no alcanzamos a reaccionar. Así que estoy un poco lastimado de la garganta. Les ofrezco disculpas si de pronto tengo tos o tengo la voz un poco inadecuada. Gracias por sus oraciones, queridos hermanos y hermanas. Gracias a todos los que nos apoyan de una u otra manera, a los que viven este evangelio con nosotros. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como miembros. Y como fundación, como More God Foundation, somos parte de una gran sombrilla de Ancient American que predica el evangelio en todo el mundo, al igual que nosotros. Agradecemos a todos los gestores y mentores de esta organización y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brinda. De verdad que sin ustedes sería imposible. Por eso les pido que nos ayuden a multiplicar este evangelio, dejando un like, un corazón en Facebook y compartiendo con otras personas este hermoso evangelio. Quiero ir de una vez al discurso del día de hoy. Miren, la hermana Camille Johnson nos trae este discurso que le hemos titulado así: Cristo es el autor de tu historia. Así lo hemos titulado nosotros en nuestro club de lectura 1231. El discurso de la hermana Camille es este, queridos hermanos y hermanas. Inviten a Cristo, lo voy a colocar aquí en pantalla, inviten a Cristo a ser el autor de su historia. Interesante, invitar a Cristo a que escriba nuestra historia. Eso me parece fabuloso, me parece hermoso. Este discurso fue dado en la Conferencia General de octubre de 2021. Lo pueden buscar así en la Biblioteca del Evangelio para que lo repasen. Incluso allí lo pueden ver también. Si quieren siempre estar con nosotros y gozar del análisis, de los pequeños análisis que hacemos acá, pues pueden vernos aquí en el Club de la Mañana, como siempre, queridos hermanos y hermanas. Voy a ir rápidamente aquí a unas partes, porque, bueno, es que los discursos todos tienen tanto sabor, tanta dulzura de doctrina, que a veces es difícil seleccionar qué quiero compartir con ustedes, como lo hacíamos antes, ¿no? Que leíamos todo el discurso. Lo cual, hermanos, quiero decirles que extraño, pero sí me ha ayudado mucho para mi voz, porque con mi trabajo siempre estoy hablando, más todas las grabaciones y todo lo que hacemos para More God Foundation, pues a veces la garganta se resiente. Así que este nuevo formato que hemos tenido, que ustedes sugirieron, también ha sido una bendición para mi salud también. Bueno, miren lo que dice la hermana Camille Johnson. Ella dice: podemos hacer preguntas a nuestro amoroso Padre Celestial en el nombre de nuestro misericordioso Salvador. Y el testigo que contesta nuestras preguntas es el Espíritu Santo. O sea, a través del Espíritu Santo llegan las respuestas. Él siempre, o quien siempre testifica de la verdad. Recuerden, lo que sentimos por el Espíritu siempre es verdad. Debido a que el Espíritu Santo obra en perfecta unidad con el Padre Celestial y Jesucristo, porque son tres, ¿cierto? Tres seres perfectos unidos en un mismo propósito. Padre Celestial, Salvador, Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que comunica todas las cosas. Gracias a eso, hermanos, sabemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son confiables. Por eso cuando recibimos una respuesta del Espíritu nos sentimos tan tranquilos, hermanos. E incluso a veces recibimos una respuesta que es contraria a lo que el mundo nos está susurrando o a lo que el mundo nos está diciendo. Y aún así, en oposición a lo que el mundo nos dice, seguimos adelante y tenemos paz. Muchas veces la paz que buscamos no es la ausencia en sí del conflicto, sino un sentimiento interno o familiar o de comunidad que nos permite decir: no importa lo que pase, seguiremos adelante y nos sentimos bien haciendo esto. Esa es la paz en Cristo. Miren lo que continúa la hermana Johnson diciéndonos.
¿Por qué? Entonces, ¿por qué en ocasiones nos resistimos a pedir esta clase de ayuda celestial? La verdad que el Espíritu nos manifiesta. ¿Por qué a veces hacemos eso? Nos resistimos a recibir la ayuda de Dios. Y miren lo que pregunta además. Si ustedes quieren, contesten, por favor. Dejen sus respuestas aquí abajo. ¿Por qué a veces no hacemos caso o por qué a veces ni siquiera pedimos la ayuda del Espíritu? ¿Por qué posponemos hacer una pregunta de la que sabemos de la que no sabemos la respuesta cuando el testigo no es solo amigable, sino que siempre dirá la verdad? Bueno, queridos hermanos y hermanas, esas son las preguntas. ¿Por qué nos abstenemos de eso? ¿Por qué nos privamos de semejante maravilla? Tener al Espíritu Santo con nosotros, poder consultarle, preguntarle la verdad de todas las cosas, porque Él sabe la verdad de todas las cosas. Y Él manifiesta la verdad de todas las cosas. Disculpen la redundancia que estoy haciendo en el tema, pero es importante que sepamos. Preguntamos a Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Padre que nos ama nos contesta por la intercesión de nuestro Salvador Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo podremos conocer la verdad de todas las cosas. Eso es doctrina pura, hermanos. Eso es doctrina sencilla. No debemos sentirnos tristes ni sentirnos agobiados. Estamos solos en el mundo. Me siento solo, me siento abatido. Siempre hay alguien que nos puede escuchar. Y por cierto, alguien que intercede para que seamos escuchados. Y por cierto, alguien que se encarga de comunicar las respuestas a nuestro corazón. Quiero que ahora vayamos, hermanos y hermanas, al discurso de la hermana Camille. Y ya venimos. Por favor, véanlo todo completito. Les va a encantar cómo Jesucristo puede ser el autor de nuestra fe, siguiendo nosotros el modelo que nuestro Padre Celestial nos presenta. Y con la compañía del Espíritu Santo, literalmente, hermanos y hermanas, podríamos decir, no tenemos pierde, no tenemos opción de fracasar. Vamos con el discurso de la hermana Camille Johnson y ya regresamos para el análisis final. Acompáñenme hasta el final. Comenzaré con varias preguntas cuyo objetivo es la autorreflexión. ¿Qué clase de historia están escribiendo para su vida? ¿Es recta la senda que describen en ella? ¿Termina su historia donde comenzó en su hogar celestial? ¿Hay alguien en su historia que sea su ejemplo y esa persona es el Salvador Jesucristo? Testifico que el Salvador es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Lo invitarán a Él a ser el autor y consumador de su historia? Él conoce el fin desde el principio, fue el creador de los cielos y la tierra, y desea que volvamos a casa con Él y nuestros padres celestiales. Lo ha invertido todo en nosotros y desea que tengamos éxito. ¿Qué suponen que nos impide poner nuestra historia en sus manos? Quizá esta ilustración los ayude en su autoevaluación. Un abogado litigante eficiente sabe que durante el contrainterrogatorio rara vez debe hacer al testigo una pregunta sin conocer la respuesta. El hacer una pregunta así equivale a invitar al testigo a decirle al abogado y también al juez y al jurado algo que todavía no sabe. Podría recibir una respuesta que lo sorprenda y que sea contrario a la historia que él ha desarrollado para su caso. Aun cuando por lo general sea imprudente para un abogado hacer una pregunta a un testigo, sin conocer la respuesta, en nuestro caso sucede lo contrario. Podemos hacer preguntas al amoroso Padre Celestial en el nombre del Salvador. Y el testigo que contesta nuestras preguntas es el Espíritu Santo, quien siempre certifica de la verdad. Debido a que el Espíritu Santo obra en perfecta unidad con el Padre Celestial y Jesucristo, sabemos que las manifestaciones del Espíritu Santo son confiables. Entonces, ¿por qué en ocasiones nos resistimos a pedir esta clase de ayuda celestial? ¿La verdad que el Espíritu Santo nos manifiesta? ¿Por qué posponemos hacer una pregunta de la que no sabemos la respuesta cuando el testigo no es solo favorable, sino que siempre dirá la verdad? Quizás sea porque no tenemos fe para aceptar la respuesta que pudiéramos recibir. O porque el hombre natural que tenemos dentro se resiste a poner las cosas completamente en manos del Señor y a confiar en Él totalmente.
Tal vez sea por eso que decidimos apegarnos a la narrativa que nosotros hemos escrito, una versión cómoda de nuestra historia, no editada por el autor y maestro. No queremos hacer una pregunta y obtener una respuesta que no encaje bien en la historia que estamos escribiendo para nosotros. Sinceramente, muy pocos escribiríamos las pruebas que nos refinan. Sin embargo, ¿no nos encanta leer la gloriosa culminación de una historia en la que el protagonista vence la lucha? Las pruebas son los elementos de la trama que hacen que nuestras historias favoritas resulten cautivadoras y atemporales, promueven la fe y merecen ser contadas. Las hermosas dificultades que escribimos son las que nos acercan más al Salvador y nos refinan, haciéndonos más semejantes a Él. Para que David venciera a Goliat, el joven tuvo que hacer frente a un gigante. La historia cómoda de David habría sido regresar a cuidar las ovejas, pero reflexionó sobre su experiencia de salvar ovejas de un león y un oso. Sobre la base de esa hazaña heroica se armó de fe y valor para dejar que Dios escribiera su historia y declaró: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo. Con el deseo de permitir que Dios prevaleciera y con el oído presto para escuchar al Espíritu, permitir que Dios prevaleciera y con el oído presto, otra vez, y con la disposición a dejar que el Salvador fuera el autor y consumador de su historia, el joven venció a Goliat. Por supuesto, el sublime principio del albedrío nos permite escribir nuestra propia historia. David podría haber vuelto a casa a cuidar las ovejas. No obstante, Jesucristo está presto para utilizarnos como instrumentos divinos, como lápices afilados en su mano, a fin de escribir una obra maestra. Con misericordia, está dispuesto a utilizarme a mí, un lápiz flacucho, como instrumento en sus manos, si tengo fe para permitírselo, si dejo que Él sea el autor de mi historia. Esther es otro ejemplo que permitió que Dios prevalezca. En vez de aferrarse a una historia cautelosa de supervivencia, ejerció la fe y se puso completamente en manos del Señor. Amán estaba tramando la destrucción de los judíos en Persia. Mardoqueo, que era pariente de Esther, descubrió el complot y le escribió, instándola a hablar con el rey a favor de su pueblo. Ella le explicó que si una persona se acercaba al rey sin haber sido llamada, se exponía a la muerte. Pero en un gran acto de fe, pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos y que ayunaran por ella. Esther dijo: yo también ayunaré con mis doncellas, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther estuvo dispuesta a permitir que el Salvador escribiera su historia, aun cuando al verlo a través del lente de la vida terrenal, el final podría haber sido trágico. Felizmente, el rey recibió a Esther y los judíos de Persia se salvaron. Por supuesto, rara vez se nos pide el nivel de valor de Esther, pero dejar que Dios prevalezca permite que Él sea el autor de nuestra historia. Sí requiere que guardemos sus mandamientos y los convenios que hemos hecho. El guardar los mandamientos y los convenios es lo que abrirá la línea de comunicación para que recibamos revelación por medio del Espíritu Santo. Es mediante las manifestaciones del Espíritu que sentiremos la mano del Maestro escribiendo nuestra historia. En abril del 2021, nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos pidió que consideráramos lo que podríamos hacer si tuviéramos más fe en Jesucristo. Con mayor fe en Jesucristo podríamos hacer una pregunta cuya respuesta no sabemos. Podríamos pedir a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo que nos envíe una respuesta por medio del Espíritu Santo que testifica de la verdad. Si tuviéramos más fe, haríamos la pregunta y luego estaríamos dispuestos a aceptar la respuesta, aun cuando no encaje con nuestra historia. La bendición prometida que recibiremos por actuar con fe en Jesucristo es un incremento de fe en Él como nuestro autor y consumador. El presidente Nelson declaró que recibimos más fe haciendo algo que requiere más fe. De modo que una pareja sin hijos que sufre de infertilidad podría preguntar si podían adoptar hijos y aceptar la respuesta, aun cuando su historia incluyera un nacimiento milagroso. Un matrimonio mayor podría preguntar si es el momento de ir a una misión, aun cuando su historia incluya más tiempo en la fuerza laboral. Tal vez la respuesta sea todavía no.
Y en otros capítulos futuros se den cuenta de que se les necesitaba en casa. Un joven o señorita podría preguntarse si vale la pena dedicarse a los deportes, a los estudios o a la música y estar dispuestos a seguir al testigo perfecto, el Espíritu Santo. ¿Por qué deseamos que el Salvador sea el autor de nuestra historia? Debido a que Él conoce nuestro potencial, nos llevará a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Puede que nos convierta en un David o una Esther. Nos hará crecer y nos refinará para que seamos más semejantes a Él. Lo que logremos a medida que actuemos con mayor fe aumentará nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, hace apenas un año nuestro querido profeta preguntó, ¿estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? Con humildad, agrego a esas preguntas proféticas. ¿Dejarán que Dios sea el autor y consumador de su historia? En Apocalipsis aprendemos que comparecemos ante Dios y seremos juzgados por lo que está escrito en los libros de la vida, de conformidad con nuestras obras. Seremos juzgados por lo que contenga nuestro libro de la vida. Podemos describir nuestra historia y podemos permitir que el autor, consumador y maestro escriba nuestra historia, dejando que lo que Él necesita que desempeñemos tenga prioridad sobre otras ambiciones. Permitan que Cristo sea el autor y consumidor de su historia. Dejen que el Espíritu sea su testigo. Escriban una historia en la que la senda sea recta, siguiendo un rumbo que llegue al hogar celestial para vivir en la presencia de Dios. Permitan que la adversidad y la aflicción que forma parte de la historia se acerquen más a Jesucristo y lleguen a ser más semejantes a Él. Cuenten una historia en la que reconozcan que los cielos están abiertos. Hagan preguntas cuya respuesta no sepan, sabiendo que Dios les dará la verdad. Dejen que su historia sea una de fe en la que siguen a aquel que es su ejemplo, el Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por su compañía, gracias por estar aquí conmigo en este Club de la Mañana. Gracias por ser tan bonitos, acompañarme hasta el final. El discurso a mí me pareció fabuloso. Bueno, digo yo, es un sacrificio a veces por el tiempo, por cuestiones de tiempo, pero no por escuchar la verdad. Qué buen mensaje tuvimos. Antes del mensaje, les recuerdo que ahí están nuestras clases de Ven, Sígueme, con su servidor y también con nuestra querida Liz Posada. Y todos los miércoles tenemos el Ven, Sígueme al Detalle, en el que esperamos siempre reunirnos con nuestro querido hermano Luis Calqui, nuestro querido maestro. Así que, hermanos y hermanas, ahí estamos juiciositos para atenderles a ustedes con doctrina sencilla, clara, poderosa, no alarmista, no escatológica, sino muy juiciosa de las palabras de los profetas y de los oficiales de la iglesia y de las escrituras. Muy bien, quiero saludar a algunos de ustedes por aquí que me faltaron. Mire, saluda a Leticia, creo que ya la había saludado. A María Milagros. Un abrazo, María Milagros, gracias. Nos saludaron ayer en el Club de la Mañana, ayer lunes. Rosa María Mendoza. Por aquí hay una respuesta. Vamos a ver qué responden aquí. ¿Quién responde? Claro que sí, la hermana Leticia, que nos comentó que está enferma. Ella está en Chicago, Illinois. Y dice que le encantan nuestros discursos. La hermana Leticia de Usteague, claro, la queremos muchísimo. Y ahí mi amada Dorita le dice, oraremos por usted, hermana Leticia. Claro que sí. Eso es ministrar, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Aquí nos ministramos unos a otros. Hermana Leticia, claro que serás incluida en nuestras oraciones. Esperamos que estés mejor cada día. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar porque en tu cirugía y en todas las cosas que tienes que atender en cuanto a tu salud, todo te vaya muy bien. Porque eso sucede cuando estamos cerca de Cristo. Muy bien. Saludos, mi amada Leticia, y un abrazo grandote. Miremos qué nos dice la hermana Camille Johnson aquí antes de terminar. Y entonces, como estamos hablando de toda la historia de David, miren lo que la hermana Camille nos dice sobre David. Para que David venciera a Goliat, el joven tuvo que hacer frente a un gigante. Nosotros muchas veces tenemos que hacer frentes a gigantes para vencer en la vida.
La narrativa cómoda de David habría sido regresar a cuidar las ovejas, ¿cierto? O sea, me voy, yo no tengo que ir a hacer nada allá al campo de batalla. O cuando lo echaron, pudo haber dicho, bueno, me voy, nadie me quiere aquí. Pero por el contrario, reflexionó sobre su experiencia de salvar ovejas de un león y un oso. Y al fortalecerse en esas hazañas heroicas, se armó de fe y valor para dejar que Dios escribiera su historia y declaró, Jehová me ha librado. Miren, él no dijo yo, él dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de manos de este filisteo. Con deseo de permitir que Dios prevaleciera, con el oído puesto para escuchar al Espíritu Santo y la disposición a dejar que el Salvador fuera el autor y consumador de su historia, el joven David venció a Goliat y salvó a su pueblo. Eso fue lo que hizo. Cuando permitimos, hermanos y hermanas, como nos enseñó la hermana Camila aquí en este mensaje, cuando permitimos que Dios dirija nuestra vida, nuestra historia será la historia que Él quiere escribir en nuestro corazón y seremos recordados por eso. La historia para seguir a Cristo no es muchas veces, ni mucho menos fácil. Siempre recuerdo y he compartido con ustedes tal vez en algunos momentos que mi patriarca, Sigifredo Madroñero, que ya no está con nosotros, en la bendición patriarcal que me dio siendo un jovencito, me dijo, te recuerdo que no todas las cosas serán color de rosa. Es cierto, la vida no es color de rosa siempre. Hay momentos de mucha tranquilidad, de llevaderos, y hay otros de calamidad, de angustia. Pero si confiamos en el Señor y somos fieles a Él, Él no nos dejará caer. Nos podremos enfrentar a los gigantes de nuestra vida y escribir nuestra historia, así como nos enseñó la hermana Camille Johnson el día de hoy. ¿Les gustó todo el mensaje? A mí me encantó. Espero que lo puedan repetir. Compartan este Club de la Mañana con alguien que ustedes conozcan. ¿Por qué no? Hay personas que hablan del Evangelio el domingo, pero entre semana no tienen acceso a él. Ojalá nosotros podamos ser ese medio por el cual, como Dorita y como todos nosotros vamos a orar por Leticia, que nosotros seamos el medio de ministración para muchas personas en el mundo. Gracias, hermanos, por acompañarme. Testifico de todas estas cosas que ha hablado la hermana Camille Johnson el día de hoy, de este evangelio, de esta iglesia. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Voy a terminar ya este Club de la Mañana. Espero que esto que hemos aprendido hoy, nos ayuden a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Por favor, no olviden su oración. Síganos ahí en nuestras clases, síganos aquí en More God Foundation. Alguien me saludó por ahí, hermanos de Central de las Escrituras. Ya no somos Central de las Escrituras, somos More God Foundation. Así que espero que así nos puedan buscar y nos puedan encontrar. Gracias por todo su amor. Fuerte abrazo, beso y el Señor les bendiga. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.